Completando Palabras, un ciclo sobre medicina y humanismo en el que contamos con autores relevantes que añaden siempre luz a un tema tan interesante y tan complejo como este. Organizado por el Colegio de Médicos y patrocinado por la Fundación Unicaja, hoy contamos con un invitado muy especial, el gran escritor Antonio Soler, el malagueño Antonio Soler. Para nosotros es un privilegio contar aquí en nuestras instalaciones, en Estudio con Málaga, con Antonio Soler, que como ustedes bien saben, es una de las voces más preclaras en el panorama literario español, de toda la literatura que se escribe en español. Él ha escrito desde hace mucho tiempo diferentes novelas, también colabora con la prensa, donde es columnista de los grandes medios, también aquí de nuestro diario Sur, con el que tengo la suerte de compartir página todos los domingos y donde ha recibido multitud de galardones de relumbrón, el Nadal, el Galde, el Premio Primavera de Literatura y 2 veces, que es un hecho excepcional, 2 veces el Premio Nacional de la Crítica. Por tanto, para nosotros recibir a Antonio Soler es un auténtico lujo y un privilegio. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, José Antonio, encantado. Bien, pues estamos ahora en un momento donde la gente joven tiene multitud de reclamos, tanto en el tema lúdico, en el tema también cultural, pero nosotros somos de otra generación donde nuestros padres, nuestros profesores nos ayudaban a leer, ¿no? Y tú tienes una historia muy bonita de cómo empezaste a leer tus primeros libros y cómo hiciste casi un relato, ¿no?, personal de tu primera lectura. ¿Nos puedes contar un poco de esa afición tuya? Sí, bueno, en mi casa había libros y los libros despertaban mi curiosidad por la curiosidad que los libros despertaban en mis hermanos mayores, en mi familia y recuerdo pues cuando aprendí a leer la curiosidad, la necesidad casi de empezar a leer aquello que había en mi casa y inmediatamente me aficioné a ir a una vieja librería desaparecida en Málaga, la Librería Ibérica, que tenía un rincón de literatura juvenil y cada vez que cogía algo de dinero pues iba allí a gastármelo, ¿no? Fue muy enriquecedor. Y no sé por qué, no sé qué me movió a eso, desde que empecé a escribir, a leer, empecé a escribir, a anotar en unas hojas cuadriculadas todos los títulos que iba leyendo. Y es una costumbre que se me quedó desde entonces y que sigo manteniendo, de modo que tengo una relación de todo lo que he leído en mi vida, que es casi una especie de autobiografía literaria, ¿no? Claro que es interesantísimo ver. Yo recordábamos antes que también mis padres, cuando me daban los primeros libros y eso, apuntaban, este es el primer libro que leo, Claro. el primer cuento, ¿no? Sí, claro. Se convierte en una anécdota, pero también resulta curioso aquello que escribía y que sigo escribiendo a mano. Conservo las hojas ya casi descuajaringadas. Lo pasé en un determinado momento al ordenador y ahora es interesante porque das a una tecla y dice, ¿cuándo leí por primera vez Crimen y Castigo? Y aparece ahí, año 70 y no sé cuánto y Ya, tal. Dostoyevsky, ¿no? Ya de ese Claro, momento. sí. Sí, cuando era adolescente pues se iban mezclando ya aquellas lecturas juveniles con lecturas importantes. Dostoyevsky fue uno de ellos, Albert Camus, Giovanni Papini, Noam Chomsky, Homero. Y recuerdo que fue importante, algo que también ha desaparecido, que fue Círculo de Lectores. Me acuerdo esto de que te Estaba llevaban, obligado a comprar todos los claro, meses y que tenía en un todas las casas y tenía un catálogo, catálogo muy un extenso. catálogo estupendo de literatura que a veces no encontrábamos entonces en las librerías y perfectamente editados. Yo todavía conservo algunos ejemplares que tienen 40, 45 años y están perfectos. Y fíjate que el círculo de lectores llegaba a toda España, ¿no? Eso Porque es. si uno podía vivir en una ciudad era más fácil acceder
a determinada librería, pero los pueblos era muy complicado, ¿no? Sí, yo creo que hizo una gran labor esa institución porque, como muy bien dice, llevó libros a muchas casas que de otra forma no podrían haber accedido y que además con aquellas revistas que daban, no me acuerdo si era cada mes o cada 2 meses, cada mes. pues era un catálogo que podía, como fue mi caso, con 14 años, con 13 años, podía mostrarte autores que de otro modo no habrías conocido, claro. De la sensación de que, bueno, en casa nuestros padres eran más lectores y tú veías que compraban los periódicos, compraban libros, pero también los profesores, ¿no? Uno iba al colegio y veía que el profesor compraba, el que tenía el periódico, ¿no? Eso cada vez cuesta más trabajo también, ¿no? Bueno, yo ahí, más que los profesores y tal, porque yo recuerdo haber tenido profesores magníficos de literatura y auténticos desastres, y yo creo que eso seguirá pasando, pero lo peor de todo esto yo creo que han sido los planes de enseñanza que han dejado las humanidades bastante aparcadas. Orilladas, ¿no? Claro, y no solo sirven las humanidades y en concreto la literatura para tener una formación literaria, sino que tenemos en cuenta que están trabajando con el lenguaje y por tanto con la inteligencia abstracta. No solo sirve para crear escritores o profesores de filosofía o de literatura, sino para que haya médicos más inteligentes, abogados más inteligentes con una capacidad de raciocinio mayor que es la que proporciona el lenguaje abstracto, es decir, la inteligencia abstracta, el lenguaje. Y eso yo creo que a la larga se paga, ¿no? Claro. Sí. Hablábamos de esa costumbre, ¿no? Entonces tú te vas haciendo un lector que vas creciendo, y me imagino que en algún momento tú también vas teniendo alguna sensación de que te gustaría emular o escribir de alguna forma eso que tú también te lees y te sientes tan atraído, ¿no? Sí, a mí eso me parecía como cosa de marcianos. En mi entorno era un entorno de clase media y colindando con la clase media baja y físicamente colindando con barrios de Málaga no muy bollantes. Ser escritor era como ser astronauta, es decir, algo imposible, como sueño podría valer. Pero claro, poco a poco y a medida que iba leyendo, esa distancia se fue acortando. Sí me gustaba también paralelamente mucho dibujar y pintar, y a raíz de un accidente que tuve de moto, me Eso llevaron... cuéntanos, porque tú también eras muy deportista, ¿no? Bueno, sí, yo era atleta de competición y intentaba llevar para adelante todo, leer, quizá era lo que más me interesaba, los amigos también, el atletismo y estudiar. A raíz de un accidente de moto acabé en el hospital, estuve durante un mes y me llevaron un blog de dibujo, ¿no? Un blog de dibujo para que me entretuviera allí. Y en un momento dado, recuerdo que también estaba leyendo El Quijote allí por segunda vez. Tenía 21 años. Empecé a escribir algo, un torrente de palabras que empezó a acudir a mi cabeza y casi de un tirón escribí un relato. Mi hermana lo leyó, le gustó Que tenía mucho. por nombre Juan. Juan Comisionado, sí. Comisionado. Y mi hermana lo envió a un premio que era importante y que sigue vivo. Es el Premio Ignacio Aldecoa en Vitoria. Y sorprendentemente, 2 o 3 meses después me dijeron que lo había ganado, ¿no? Fue para ti una sorpresa, ¿no? Sí, yo realmente, te digo la verdad, lo que pensé, pues qué nivel tan bajo cuando le dan el premio a alguien que no es escritor, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eso me hizo leer de otro modo. Empecé a ver el entramado, las dificultades técnicas que yo había tenido. No me lancé a escribir a lo loco, ni mucho menos. Seguí leyendo, quizá con más intensidad, y empecé a vislumbrar que aquella distancia que de niño que había visto que era completamente sideral, pues era factible, era posible cruzarla, sí.
Entonces, bueno, vas creciendo y vas, entiendo, ¿no?, aficionándote a escribir más, ¿no?, Sí. a exigirte más, ¿no? Sí, a partir de entonces, ya te digo, leí de otro modo, empecé a escribir con pies de plomo, con mucha desconfianza, con mucha alerta, que yo creo que eso es bueno, no pensar todo es fácil y lo puedo hacer, sino siempre con una señal de alerta encendida, que la sigo teniendo. Y de este modo, ya con 27 años o así, después de vicisitudes vitales diferentes, escribí lo que fue mi primera novela, una novela corta, que como no conocía a nadie del mundo literario, ni mucho menos, ni en Málaga, ni fuera de Málaga, ni en ningún sitio, la envié a un premio que era el Premio Ateneo de Valladolid, y me lo dieron, lo gané. Y bueno, tuvo una edición minoritaria, pero sirvió para ponerme en contacto Sí, te con puso en el el mundo. panorama literario. Sí, de conocer a alguna gente. Recuerdo, y la debo de tener guardada, que la primera carta que yo recibo de un escritor fue nada más que de Miguel Delibes, que claro, como era Claro, el Ateneo de Valladolid, Valladolid, pues se ve que le enviarían el libro, le gustó y tuvo la deferencia Delibes ya en aquella época, mediados de los años 80, sí, que era consagrado, ya absolutamente, de preguntar por mi dirección, escribir una carta y enviármela, ¿no? Aquello fue muy estimulante. Y sí, eso me hizo conocer un poco el umbral del mundo literario, y a partir de ahí, bueno, pues... Hablabas de un tema tuyo personal, del tema que tras un accidente, una larga espera, ¿no?, después de esta lesión que tú tuviste, que te hace, me imagino, que también cambiar Sí, tu tema personal, del tema del deporte, y eso te sí, condicionaría. Es muy típico en la literatura, y a veces hemos hablado de autores que o bien ya habían empezado, o que el tema de tener un acontecimiento vital tan relevante, donde uno palpa el dolor, el sufrimiento humano, le hace como una transformación interna, y donde empieza a entender que debe, a través de la literatura, vehiculizar gran parte de lo que él cree que tiene que compartir con las personas, ¿no? puede que hubiera algo de esto. Claro, al no existir los dos caminos paralelos, no sabemos qué habría ocurrido Claro, si esto no pasa, ¿no? Si yo ese relato lo habría escrito en mi casa en vez de en el hospital, ¿no? Pero sí es cierto que como una experiencia sin duda fuerte, ser muy joven, y durante un año yo apenas pude caminar, de ver la posibilidad de perder una pierna con muy muy pocos años, el estar, al no poder andar, prácticamente un año recluido en mi casa, la gran salvación fueron los libros. fue tu Claro, bote salvavidas. claro, fue un año lector absoluto, ¿no? Estar como 4 meses en la cama y luego prácticamente un año sin salir a la calle, o saliendo contadísimas ocasiones, pues me hizo tener como, no como fuga, yo diría que como alimento, los libros. Y ahí sí, como hemos comentado, yo venía leyendo desde niño, pero desde luego aquello fue una inmersión probablemente transformadora, sí, como tiene razón lo que dices. Y muchas veces, cuando algún estudiante o médico joven me pregunta, o incluso paciente, ¿no?, por saber mi condición también de amante de la literatura, y me dicen, bueno, recomiéndame algún libro. Mucha gente cree que lo que le va a recomendar son los libros que hay ahora, la fast literatura esta, ¿no?, Sí, de autoayuda o algo, ¿no? Y cuando yo le hablo de novelas, con enjundia y eso, me dicen, bueno, para esto tiene demasiadas robas, ¿no?, para meterme ahora a esto. Y cuando ya empiezan a leerlo y se meten en autores clásicos, ¿no?, tú hablas de
Dostoyevsky, podemos hablar de Chekhov, Claro. de Tolstói, de autores que han tocado temas de mucha enjundia, del dolor, del sufrimiento, se dan cuenta que precisamente ahí pueden encontrar no sentido a lo que le ocurre en sus vidas, pero sí sentirse entendido como que forma parte de nuestras vidas, ¿no? Esas vivencias negativas, ¿no? Absolutamente. La literatura a la que nos referimos, de peso, y yo diría que de sentido trascendente, en cuanto que es enriquecedor para el que lo está leyendo, siempre está rodeando y alimentándose de algún tipo de conflicto, de dolor, de desavenencia. Yo alguna vez pongo el ejemplo de los cuentos infantiles, cuando un cuento infantil, que están llenos de muchas peripecias y torturas en muchas ocasiones, llega al punto en el que los personajes son felices, se acaba, porque ya no hay más que contar. Si no hay un conflicto, no hay que contar. Y las grandes obras de la literatura, hemos hablado de Dostoyevsky, de Flaubert, de quien hablemos, o de personas más, autores más contemporáneos, si no hay un elemento de desarmonía, de crisis, de dolor, del tipo que sea, físico o emocional, no tiene sentido. Tú le quitas a Shakespeare todo lo que hay de desgracia y no hay nada. Están los momentos felices de Romeo y Julieta, pero lo que le da sentido es el problema y el conflicto que hay, ¿no? Al Quijote y... Claro, es así. Eso no quita para que haya diversión y para que esa inmersión que hacemos en la conciencia del ser humano, en las profundidades, sea placentera para el que la está leyendo. No quiere decir que te vas a reír a carcajadas, pero desde luego estás aumentando tu conocimiento del ser humano y de ti mismo. Yo pienso en muchas ocasiones, bueno, una persona que tiene una vida no lectora, en profundidad conocerá a 4 o 5 personas, en profundidad, lo que hablamos, no el amigo con el que sales y cuando llegas a una capa de mucha sensibilidad cambias de tema. Pero un lector de buena literatura conoce los entresijos de muchas personas, porque aunque no sean reales, como bien decía Flaubert, Madame Bovary y yo, al final están hablando de esencias y de conflictos muy íntimos, y por tanto un lector de buena literatura tiene acceso a infinidad de túneles dentro de la conciencia humana, ¿no? Y eso al final es enriquecedor. Conoces más a quienes te rodean y también te conoces más a ti mismo. Eso le digo yo muchas veces, lo hemos llamado este ciclo recetando palabras, pero lo importante, ¿no?, es que es compartir, ¿no?, ese tipo de reflexiones. Yo cuando veo a algún paciente ingresado tiene sus libros, siempre hablo de los libros que tiene allí, ¿no? Y me llama la atención, ¿no?, cómo eligen uno u otro, Claro. ¿no?, o cómo se quieren evadir incluso, ¿no?, del problema en concreto, o quieren entrar a bucear en sus profundidades, ¿no?, y quieren, ¿no?, y es interesantísimo, ¿no?, y es como algo que debiéramos recuperar de alguna forma, ¿no?, en los nuevos formatos que existen, ¿no?, y a veces incluso en los hospitales, en los centros de salud, se hace algún esfuerzo por los profesionales sanitarios que somos amantes de la literatura, de acercarlo, ¿no? Bien, no me gusta que estos diálogos sean demasiado extensos, podríamos estar muchísimo más tiempo, pero lo que queremos de alguna manera es generar el interés, porque estos temas en formatos cortos, en formatos de calidad, con personajes relevantes como usted, pues seamos capaces de alguna forma, que el que nos ve tenga el placer por querer adentrarse en la literatura. Yo quiero que acabáramos, ¿no?, con alguna recomendación, ¿no? Yo voy a recomendar tu último libro, Bueno, muchas gracias. que habla, además de un personaje malagueño, habla de un poquito de él.
que yo creo que es muy interesante. Bueno, es una historia real, efectivamente, que ocurrió en los años 50 y es una figura que ha estado muy oculta. Es el sacerdote Hipólito Lucena que en la iglesia de Santiago creó una comunidad que podríamos llamar que es una secta, de carácter iluminista, es decir, hereje para la Iglesia Católica, y que además estaba revestida de muchas relaciones y perversiones sexuales que este hombre llevaba a cabo, convenciendo a través del confesionario a bastantes mujeres. Todo esto ocurrió bajo el manto de la dictadura, es decir, la opacidad, el secretismo, y la Iglesia sí aquí actuó de un modo muy claro contra este personaje, fundamentalmente porque suponía una corriente contra la propia Iglesia, claro. Entonces actuó como actuaba la Inquisición con los herejes, apartándolo de un modo más civilizado, sin hogueras, pero retirándolo. Lo interesante también del personaje es que al mismo tiempo que llevaba a cabo esta perversión contra su dogma, era una persona a la luz completamente intachable, comprometida con el espíritu cristiano, atendiendo a los más débiles, huérfanos, ancianos, enfermos, la luz y la oscuridad en una misma persona. Es interesantísima y yo creo que puede ser un regalo magnífico para estas Navidades, y yo se lo digo a mi hijo que estudia periodismo, porque también hay mucho condicionante del escritor que tú eres, ¿no? De cómo se va construyendo la historia, ¿no? Claro, sí, y también tiene mucha presencia la prensa, porque si este personaje no aparece en la prensa nunca, está oculto siempre, aunque era relevante su presencia en el ámbito social de la ciudad, pero la prensa del momento a mí me sirvió para no ya solo en el aspecto político o social, que podemos imaginar cuál es bajo la dictadura y todo esto, sino en el más elemental. La prensa me dio una visión de un país completamente desquiciado, ¿no? Con noticias completamente delirantes, donde cada día prácticamente aparecen platillos volantes, como se llamaba entonces a los ovnis, o perros que decían que en Estados Unidos enloquecían por la presencia del jazz y la televisión. En fin, se contraponían ese tipo de información. Claro, ahora se habla de la... No había una crónica tan diaria del día a día. No, era como una distorsión de la realidad en todos los ámbitos. Y bajo ese paraguas es creíble que un personaje así pudiera actuar. Crecer, claro, ¿no? claro. Bueno, y ya para finalizar, hemos hablado de tu última novela, que puede ser un regalo magnífico, El Sacramento. Recomiéndanos alguna de otro autor que podamos también recomendar. Pues mira, habría muchísimo, pero yo muchas veces recomiendo una novela que no es la que más me ha gustado, pero sí la recomiendo porque creo que puede servir para muchísimos públicos, ¿no? Que se titula Trenes rigurosamente vigilados, es de un autor checo, Boumil Raval, y es una novela breve que está llena de profundidad, de ternura, de humor, de ironía, todo en 150 páginas y contado a través de un chico joven que empieza a trabajar en los ferrocarriles de Checoslovaquia cuando Checoslovaquia está ocupada por los nazis. Y ahí, a través de las pequeñas y al final grandes peripecias de este personaje, podemos entrar a esto que hablábamos antes, ¿no? Al corazón del ser humano en muchas de sus vertientes. La entretela del alma que dice una vez. Sí, y ya digo, muy divertida, muy profunda, muy desgarradora y muy tierna todo al mismo tiempo.
Bien, pues nos quedamos con esa última recomendación. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Al Colegio de Médicos de Málaga. Gracias. Bueno, y con esto finalizamos este diálogo del ciclo Recetando Palabras, que como bien saben organiza el Colegio de Médicos de Málaga y patrocina Fundación Unicaja. Muchísimas gracias por su atención.